la verdad que afecta muchísimo. Estamos con Iván Sasovsky, que es tributarista. Iván, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas ¿Por qué noches, ocurre esto que ocurre? En realidad ocurre porque es parte de un sistema que viene acostumbrado a que estas cosas no sean sancionadas. Realmente nadie se imagina que en otro lugar, digamos, este tipo de modalidades o operaciones puedan prosperar. Recordemos que, de todas maneras, el invento de la SUBE fue un gran avance en su momento para poder controlar el tema de los subsidios y evitar otros problemas que teníamos desde el punto de vista de las monedas, desde el punto de vista del control de los subsidios. Fue el paso previo a la sintonía fina de la que hablaba Cristina Fernández de Kirchner, que ahora este gobierno la tuvo que implementar en materia de subsidios y en materia de pasajes, del precio de los pasajes de transporte público, ¿no? ¿Es difícil de controlar esto? Es difícil de controlar porque en realidad la gente no tiene la forma de saber la carga que se le hace hasta el momento en el que la utiliza o de alguna manera... Si te entregan un ticket, sí. Si le entregan el ticket, sí, pero digo, no es un control que pueda hacerlo de manera rápida como el vuelto de un pago cualquiera. Entonces tiene ese problema implícito que en realidad forma parte de la falta de costumbre de alguna manera en una forma de pago que ya está evolucionada en el resto del mundo y que creo que es una medida positiva, ¿no? Sí, o sea, lo alimentamos los mismos pasajeros volviendo a cargar un lugar que sabemos que nos retienen 2 pesos o más aún. Totalmente, ¿no? hay que dejar totalmente en claro que el valor de la recarga no tiene cobro de algún tipo de comisión y que todo lo que se carga debe volcarse al crédito para poder utilizarlo en la compra de pasajes. Claro, y si no le conviene al comerciante porque no le deja el margen suficiente, bueno, que deje de brindar ese servicio. Totalmente, pero no de alguna manera robar o quedarse con esa diferencia. Sí, parece poco monto, entonces uno no le da importancia. No le da importancia. Totalmente, pero en las sumas suma y es muchísimo. Sí, aunque hay algunos relatos también de que comprueban al subirse a un colectivo que el daño fue mayor, ¿no? Claro, que les retuvieron 10 pesos o sumas superiores, ¿no? Totalmente. ¿Qué se viene en materia de impuestos? Se habla tanto y se habló durante tantas décadas, ¿no? de que algo tenía que cambiar. Bueno, algo tenía que cambiar que al final cambió. En ese sentido, en materia tributaria, después de reclamos durante años, se tocaron cuestiones fundamentales, especialmente para las pymes o los pequeños negocios o emprendimientos. En primer término, se planteó que el vencimiento del IVA, este impuesto que hasta ahora venía siendo de frecuencia mensual, pasa a ser de manera trimestral. De alguna manera dando una mano a aquellas empresas que facturan a grandes corporaciones o hasta el propio Estado y estos se demoran en realizar los pagos y el IVA vencía antes de haber cobrado el importe de esa factura, con lo cual se estaba financiando a las grandes empresas por medio de las pequeñas. Entonces, esta medida entra en vigencia a partir de los vencimientos de las declaraciones juradas de IVA del mes de junio, con lo cual se van a pagar de manera trimestral. Junio, julio y agosto se van a pagar en el mes de septiembre. Esto es un 21% de apalancamiento, de financiamiento que van a tener las pymes hasta el momento de realizar ese pago. Es una medida de la que se habló poco, pero que las pymes saben que es fundamental, al igual que otra medida que fue incrementar el monto de las retenciones que le hacen a las pymes y a los pequeños profesionales, las grandes empresas al momento de pagarle. Eso no se tocaba desde hace más de 10 años, con lo cual había pagos que por más de 1.200 pesos ya te retenían el impuesto a las ganancias. Y ahora esto quedó totalmente actualizado, una actualización que forma parte de un proceso mucho más amplio que tiene que ver con, de alguna manera, reflejar la verdadera realidad económica de los impuestos y que terminen tributando quienes realmente tienen capacidad contributiva. Ahora, en este contexto, ¿no? Y para un tributarista que ayuda a que las cosas sean equilibradas y que la gente pague sus impuestos en tiempo y forma, ¿está bien un blanqueo de capitales? Sí, recordemos que el blanqueo de capitales llega en un momento en el que no por decisión interna, sino a nivel internacional se están dando en todo el mundo. Después de los escándalos de Panama Papers y de los intercambios de información internacional, todos los países dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo, cada uno hágase cargo de los montos en negro que tienen sus ciudadanos fuera de su país y a partir de eso vamos a poder avanzar en un intercambio de información. En ese contexto, la Argentina entra en este proceso y
para la suerte de todos, viene acompañado de una ley que es la del pago de los juicios a los jubilados. Lo cual de alguna manera encuentra una finalidad mucho más en la microeconomía que a nivel global. Recordemos que la ley de blanqueo de capitales es un proyecto que se elevó la semana pasada al Congreso, que tiene consenso de la mayoría de los bloques, porque no solamente es el blanqueo de capitales o el sinceramiento o amnistía fiscal, sino que viene acompañado de este tema de los jubilados y después viene acompañado de un beneficio para los cumplidores, claro, que nunca antes había ocurrido. Eso te iba a preguntar, de alguna manera eso lo compensa, pero ¿no resulta de buenas a primeras injusto para quien siempre pagó sus impuestos? Siempre los blanqueos son injustos. El tema, Paula, es de qué nos sirve tener eso en negro. O sea, necesitamos salir a pescar para que eso se incorpore al sistema de capitales blanco y empiece a recaudar, porque de todas maneras eso ya está perdido. ¿Y qué expectativa podemos tener que la gente se une a este blanqueo? Porque ya ha habido otras experiencias que no resultaron muy positivas. Lo que pasó acá es que hasta diciembre del 2015, recordemos que el propio ministro de Hacienda actual levantó el blanqueo anterior, que era el del CEDIN. ¿Qué pasaba? Recaudaban, pero no había un contexto de confianza. De hecho, en la Argentina, a diferencia de lo que ocurría en otros países, ¿cómo se genera este dinero en negro? Era dinero del circuito legal que pasaba al circuito ilegal para poder protegerlo. La gente desconfiaba del sistema económico argentino. Entonces ahora tiene que volver al sistema legal. No es como en otros países que esto directamente se generaba en la economía en negro. Completa, por favor. A su vez, el proyecto este tiene otras ventajas. No solo es los beneficios para los cumplidores, sino que va a dejar de existir el impuesto a la ganancia mínima presunta, que era un impuesto totalmente distorsivo, injusto, que era presumir que alguien ganaba por el solo hecho de tener bienes. Va a desaparecer el impuesto al pago de los dividendos, que era un 10% que se pagaba por el pago de los dividendos de las sociedades, y pretende que al 2019 desaparezca el impuesto sobre los bienes personales, un impuesto que no existe en ninguna parte del mundo y que hace que nuestro sistema tributario esté totalmente fuera o desfasado respecto a los demás países, lo que hace que al momento de decidir una inversión también sea un problema. Un país en el que no está alineado con los demás hace que no sea del todo rentable venir a invertir acá. El éxito de esta medida, el blanqueo en sí mismo, como mencionaba Paula, ante el fracaso de otras medidas similares, ¿dónde radica? ¿En el entrecruzamiento de información que va a haber entre los países? Hay varios factores. Porque digo, si la tentás a la gente a que blanquee cierta suma de dinero, pero te le quedás con, con el 10%, con el 8%, con el 15%, si lo blanquea el año que viene. Digo, tiene que ser muy tentador el tema o te tienen que poner bajo presión de decirte, mirá que te descubrimos, te vamos a buscar. ¿Qué es lo que hizo Pratgay? Acá hay tres factores. El primero, el intercambio de información internacional. El segundo, el tema de la prisión. Recordemos que el régimen penal tributario argentino te puede llevar preso, con lo cual toda esa gente que sacó fondos del circuito legal y los llevó al circuito ilegal puede estar involucrado en un delito tributario que con este blanqueo quedaría eximido de esa responsabilidad. Y el tercero es que las tasas que se proponen son relativamente bajas. Brasil tiene su primer blanqueo de la historia con una tasa del 30%. Y en la Argentina la tasa máxima va a ser del 15%. Con lo cual estamos en un contexto en el que la gente que tuvo la oportunidad de sacar este dinero del circuito legal sabe que no va a tener muchas más oportunidades, porque aparte los funcionarios de este gobierno nunca mostraron una actitud totalmente a favor de este tipo de medidas. Lo hacen por necesidad, lo hacen porque hay un compromiso de la Argentina ante el G20 y ante el Gafi de poder repatriar esa cantidad de dinero, que recordemos que es una de las más altas del mundo. Sí, igual no es necesario repatriarla, no es necesario blanquearla, pero puede quedar en el exterior. No hay que repatriarla, simplemente sincerar en las declaraciones juradas que eso existe, por más de que se quede en el exterior. A diferencia de otros blanqueos. Sí, obviamente las tasas varían si se produce la repatriación, si se realizan algún tipo de inversiones en bienes inmuebles o en determinada compra de bonos o títulos. Para cerrar, ¿consideras que algún día puede bajar la tasa del IVA?
En realidad la tasa del impuesto al valor agregado, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en los demás países siempre tiende a ser menor y se tiende a agravar más con el impuesto a las ganancias, porque el impuesto al valor agregado sigue formando parte del circuito productivo, con lo cual existe la esperanza de que eso ocurra, existe la esperanza de que baje el impuesto al valor agregado sobre la canasta básica de alimentos, que es un proyecto que se tiene que apoyar porque realmente genera distorsiones, sobre todo en un sistema tributario como el nuestro, que tiene impuestos a nivel provincial, municipal, que son totalmente distorsivos. Y un impuesto al cheque, por ejemplo, que vino por un día y se quedó para toda la vida. Claro, el impuesto al cheque, el impuesto a la ganancia mínima presunta. A ver, yo creo que dentro de lo mal que estábamos, son pasos que se van dando y que en materia tributaria estamos acostumbrados. Nuestro sistema tributario es del 98, que no tenemos cambios de esta naturaleza, con lo cual lo que sea viene bien. Obviamente que queda mucho por hacer. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer.